Bien, encantadísimos, un placer estar aquí en este teatro, poder visualizar que Jerez tiene llamamiento, que Jerez tiene calidad, que Jerez tiene capacidad de aglutinar talento y también curiosidad para seguir debatiendo, aprendiendo, creciendo, buscando en esos interrogantes, en ese viaje a la duda en la que también está el mundo del vino, en el que también está el mundo de la cocina y en el que probablemente también estaríamos si habláramos también incluso de conciencia de vida, ¿no? No había estado nunca en Jerez con mis hermanos. Este año pasado lo he podido hacer y ha sido como un sueño poder recibir a mis hermanos en esta tierra amada, mi segunda tierra. Un lugar de compartir en el que tenemos raíces, tenemos profundas memorias de infancia, de un bar de barrio, de una tierra de acogida, de vivir y convivir con gente despegada del sur, buscando mejor porvenir en los extrarradios de las ciudades del norte. Conocemos esa cultura, la llevamos dentro, la hemos vivido de pequeños. Estamos convencidos que también podemos ser unos grandes embajadores. Pero también es verdad que una cosa es pedirles que hagan un plato porque yo siento algo y otra cosa es que ellos puedan vivir y convivir conmigo esa tierra, esas costumbres, esa cultura, ese vino, esa génesis de la pasión hacia el vino de Jerez, poderlo hacer de una manera transversal, de tres mundos que se unen, del mundo sabroso de Joan, del mundo dulce de Jordi, del mundo líquido mío y poderlo hacer también de esa manera fraternal. Una posibilidad que tengo de ser afortunado, de la generosidad, de que la cocina en el Sede Can Roca abraza el vino y lo hace de una manera sin prejuicios, sin exigencias, con limpieza de corazón, decimos en catalán, no sé si la traducción se dice igualmente, netedat de cor, dándolo todo porque sí. Uno de los elementos más importantes en la hostelería y creo que en la vida tiene que ser la generosidad. Y en este caso, ojalá todas las cocinas escucharan al vino como pasa en el Sede Can Roca, en todos los restaurantes donde sommeliers, camareros están preparados para dar propuestas, para dar ideas, para hacer un crecimiento conjunto, sabiendo que cocina y el mundo líquido suman igual a gastronomía. No os asustéis con esta diapositiva, el gusto. Jerez tiene buen gusto, Jerez tiene potencia, Jerez tiene sabor, Jerez tiene esencia. Pero también es verdad que más allá de esta parte del Jerez que podríamos hablar desde la idea de la pasión, me gustaría aquí, en esa primera parte, intentar mostrar mi reflexión sobre el gusto, sobre la cultura del gusto, sobre parámetros en los que a veces no tomamos la atención, pero que para mí son imprescindibles para poder explicar por qué luego combinamos algunos vinos con algunos platos, ¿no? Y en este caso pues partiríamos de la base de dulce, salado, ácido y amargo, en el que vamos introduciendo algunos elementos más, como sensación de metálico, astringencia, gusto cárnico. Pero también, si tenemos como desde el siglo XIX esos parámetros de 4 gustos, sabemos que luego se ha incorporado también con Ikeda el umami y también el kokumi. Pero también podríamos ir atrás, ¿no? La degustación y también el viaje con los vinos es un regreso al pasado. También con la interpretación de los gustos podríamos ir también al pasado y en este caso buscar en esas palabras elementos interesantes de reflexión en el que probablemente Aristóteles ya tenía muchísima razón cuando hacía también todos esos matices que luego por simplificar, porque parece que la simplificación es necesaria, hemos perdido, ¿no? Y en definitiva, para mí es una idea de poder entrar en esa parte de la nueva realidad, de los sabores, en los que también tenemos una vinculación muy directa de los vinos de Jerez con el kokumi y con el umami. Kokumi quizás es como una prolongación de sabor, en el que hay esa parte de continuidad, de cuerpo, de viscosidad, en el que vemos que el umami reduce o puede reducir el consumo de sal, en tanto que tiene una potencia que reduce la intensidad necesaria de sal, y el kokumi también lo que hace es reducir esa parte probablemente de intensidad en grasas. Pero también hay una parte importante para mí que tiene que ver con la idea del umami. El umami es algo que combina muy bien con los vinos de Jerez. Estamos trabajando con algunos científicos sobre la posibilidad de poder observar si realmente los vinos de Jerez tienen umami. Todavía no hemos podido confirmarlo, al menos con el Nordic Food Lab,
pero sí que es verdad que hay una parte interesante de poder reflexionar sobre los alimentos, sobre los productos, sobre todo esto que tiene que ver con que tengan umami y que sería pues como una base prioritaria para poder ejercer, poder decidir qué vinos armonizar con vinos de Jerez, que sabemos que funciona muy bien con esos alimentos. Y aquí tenéis desde la soja en crudo, tenéis el tomate, sorprendentemente es uno de los productos en crudo que tiene más umami. No es de extrañar que la combinación de pan con tomate funcione tan bien, en tanto que el pan con masa madre y fermentaciones lentas también tienen umami, el tomate en crudo también, el jamón por supuesto, también los huevos fritos con bacon también tienen un efecto umami, es decir, no tenemos que ir a una cocina totalmente sofisticada, sino que nos lo encontramos constantemente en el día a día, ¿no? En esas partes de crecimiento en el que tenemos aquí hecho unas gráficas adaptadas para poder observar las cantidades de umami que tienen cada uno de estos productos y poder comprender también la relación de los vinos de Jerez con alimentos. En este caso, fijaros el tomate fresco, pero también el tomate seco, cómo funciona. Todas estas cocinas que tienen que ver con mestizajes, con sentidos térmicos, con sentidos de la potencia vinculados a procesos fermentativos, están ahí. También toda esa parte de lo que tiene que ver con los elementos fermentativos, con los que no parecen, que parecen fermentaciones pero que no lo son, pero que son degradaciones de proteínas y parámetros como el ajo negro, como la cebolla negra fermentada, como los efectos de encurtidos, como los elementos vinculados al té verde, por ejemplo, que es un producto aparentemente simple, sencillo, y fijaros qué cantidad de umami puede desarrollar, todos los quesos de pasta cocida, prensada, añejados, sobre todo la leche de oveja y toda esa parte de curación, de secado de los alimentos al sol o de alimentos secados con sal. Toda esta parte es una parte interesante y potente en el que vemos las algas, vemos las setas y vemos los frutos secos, evidentemente, y los pescados, en el que también tenemos una relación en la que podemos ver desde la anchoa el garum tradicional que venía desde los romanos y que también estamos, de hecho en casa llevamos un garum que lleva más de 1 año y medio envejeciendo, esas colaturas de anchoas, esas salazones y esas aguas de salazones cargadas de sabor, todo esto cuantificado y de alguna manera también los sentidos térmicos, sentido térmico del dolor en frío, sentido térmico del dolor en caliente, esa parte del chile y esa parte del mentol, esas partes del eucaliptus como sensación fría, que cuando tienes algo en sentido frío te hace más dolor, o el jengibre, por ejemplo, ¿no? Y en definitiva las combinaciones, estas 3 palabras tan extrañas que hacen que podamos también comprender que el Jerez, con su potencia, con su extracto seco, con su intensidad, con su calor, con su contundencia sabrosa, puede llegar muy bien a conectar con ésteres aldehídos, acetaldehídos y elementos de linalones, ¿no? Aquí tenéis cebolla, chile, pimienta, mostaza, wasabi, jengibre, berro, rúcula, rábano picante, probablemente todos los elementos imposibles de la combinación con el vino, ¿no? Si tuviéramos que hablar de alimentos prohibidos para combinar con el vino, estos serían los que serían elementos que tendríamos que transformar, reducir, mitigar, suavizar, acompañar para acercarnos a la cultura del vino y en este caso haciéndolo pues, con cremas, con veloutés, con sopas, con helados, con granizados, etcétera, etcétera, ¿no? Elementos importantes para mí de ese sentido térmico que viene desde la parte de la quemestesis y que es interesante reflexionar sobre ellos. También reflexiono sobre la textura de los alimentos, porque cuando la gente me dice, no, pero lo de la comida y beber, esto no sirve para nada, es verdad. Santa libertad, tomar el vino que queráis con el alimento que os dé la gana. Esa es la realidad y esa es la necesidad para todos, que tengamos una libertad. Pero también podemos tener una teoría de la relatividad y también podemos pararnos a pensar el porqué de las cosas. Y cuando empiezas a pensar el porqué de las cosas, sabes que cuando pones un bistec de ternera en una plancha muy caliente, se va a encoger y va a sacar mucha agua. Allí estarán pasando procesos físico-químicos muy interesantes y probablemente pérdida de hidratación y pérdida de sabor. Cuando nosotros masticamos también pasan cosas y es lo que intentaré pues, ahora comentaros sobre la idea de qué pasa con los alimentos, sobre la somestesia y la cinestesia, sobre lo que pasa en la parte superficial del paladar
y lo que pasa en la parte de los músculos, que también enmarcan esa idea de tendones y que van a activar algo muy interesante en lo que yo he entendido también la curiosidad de buscar, ¿no? Dices, bien, cuando yo digo que va mejor un vino fino para un corte muy fino de jamón, probablemente tiene que ver con la idea de la textura, que será una textura y un movimiento mandibular distinto cuando comemos un jamón finito a cuando comemos un taco de jamón. Probablemente la masticación, la deglución, la ingesta, el tipo de cizallamiento será distinto si lo hacemos con un tipo de dentadura o con otra. Y también, evidentemente, todo esto va a generar algo distinto en nuestro paladar, que va a ser la saliva. Aquí pongo un fino con un cortado fino y un oloroso con un taco. Contundencia, salazón, oxidación, reducción de agua, de hidratación, con un vino jerezano, pero que tiene glicerina y que acompaña bien esa parte. Aquí vemos distintas maneras de poder interpretar qué es la masticación, desde el corte, de la deformación, del cizallamiento, de la elasticidad, de la fracturación, parámetros distintos que tienen que ver. Aquí estamos trabajando con el señor Muritzen sobre la idea del umami. A ver si el vino de Jerez tiene un umami y podemos confirmarlo científicamente. Ahí está. A ver la idea. Pero bien, de alguna manera también esta parte de cuando tú estás comiendo, qué está pasando en tu paladar, ¿no? El mordisco inicial, la masticación, el tiempo de ingesta, el tiempo de generación del bolo alimenticio. Todas estas palabras que para mí son importantes cuando intento hacer un maridaje y que tienen que ver que a veces a mis hermanos les pido que me cambie la textura. Les pido que me cambie la textura y lo hacen. Y que tiene que ver con la idea de equilibrar con el extracto seco de un vino, de los parámetros de potencia de un vino y poderlo acercar a esa textura, a esa idea. Con una crema más o menos viscosa, puedo pedir que esté ligada con un gelificante viscoso o con un gelificante más secante. Y esto puede ir relacionado con la cantidad de glicerina que tenga un vino o no, o de grasos o elementos de proteínas. Dureza, blandura, elasticidad, adhesividad, cohesividad, fragilidad, viscosidad, consistencia, recubrimiento, jugosidad, untuosidad, masticabilidad, gomosidad. Y también me gusta cuantificar las cosas, intentar también poner parámetros más allá de lo que representa la explicación de un vino con una cierta idea de mostrar pasión. También poder reflexionar y hacer un poco de ciencia escondida y en este caso pues medir también las viscosidades de los alimentos. O sea, aquí tenéis pues una parte de cuantificar viscosidad. ¿Qué es viscosidad? ¿Qué es comer, masticar, salivar? Y la saliva como un elemento interesante para mí de reflexión. Facilita la ingestión, función antibacteriana, digestión de nutrientes, liberalización de elementos sápidos y un efecto también que compensa las temperaturas. Y aquí hay como un trabajo que he desarrollado sobre la idea de las características que hace la saliva, sus funciones y de cómo simboliza ese acercamiento a poder ser un elemento de sostén para que exalten todos los parámetros aromáticos, ¿no? Ahí veis ácidos volátiles, diversos aromas, ésteres, aldehídos, sápidos de textura y también evidentemente sobre elementos que facilitan la digestión, absolutamente necesarios y que podríamos ir reduciendo y amplificando hasta llegar a complejidades máximas, ¿no? También esta parte del sentido del tacto sobre la idea de la defensa del gusto. Nosotros en nuestra cocina, en el Sede Can Rock, estamos trabajando en temperaturas a 49 grados corazón de producto, de 67. Pasamos siempre, no llegamos a los 100, a los 40, más o menos. Una cocina templada, es una cocina tibia, quiere ser así. Yo defiendo que cuando tenemos una sopa casi hirviendo con una cuchara y en la que te pones la cuchara en la sopa y la dejas y te la pones en el paladar, lo primero que tienes es un acto de defensión, un acto de defensa, de desproteger toda la parte del placer y ir directamente a poner una coraza del sentido. Para mí es muy importante esta parte de tener una capacidad de llegar con una idea de confortabilidad táctil. También he hecho un trabajo sobre textura relativa de los alimentos con más o menos dureza para poder cuantificar también esta parte de qué hay detrás de los alimentos y cuán duro es
una zanahoria o un queso tierno de 45% de materia grasa a 4 grados centígrados. Es decir, poder cuantificar todos los alimentos, la dureza que tienen en el tacto, en el paladar. También una reflexión sobre los maridajes, que viene con un científico que nos explica que la proteína animal de la carne se combina mejor con el tanino del vino y que en cambio y mantiene bien esa lubricación. En cambio, si tú estás haciendo esto con una ensalada, probablemente la saliva tendrá que ir a buscar la combinación con la ensalada y va a quedar la parte más dura de una lengua con menos saliva y con más sensación de dureza táctica y de más astringencia. Aquí también la textura, los parámetros geométricos, intentar también imaginar cómo son los alimentos para poderlos describir de maneras distintas, buscando esa idea de la complejidad. Saber también que hay una parte condicionante en el que también estamos trabajando muchísimo con neurólogos y con especialistas en canales sensoriales, en el que sabemos que estamos solo al inicio de la ciencia sensorial, pero hay elementos vinculados a esa parte de nuestro subconsciente consciente que nos hace entrever que a veces desde un punto de vista visual ya podamos interpretar muchas cosas en el cerebro, ¿no? También sobre las texturas en boca hemos hablado poco, hemos focalizado poco la idea del gusto. Esas palabras que he utilizado antes no son habituales en nuestro argot y sí a veces complejidades en el mundo del vino, pero que tenemos, por ejemplo, mucho que aprender de japonés, que tienen 406 palabras sobre el gusto y la textura. Nosotros 105, dicen los americanos 78. He hecho trabajos relacionados con comida y vinos, en este caso desde las setas con los vinos del Jerez. Es evidente que si hacemos cocciones, fondos, caldos, sofritos, estofados, curados, secados, fermentados, muchas setas pueden ir bien ahí. Pero yo lo que me he planteado solo son setas, mirando solo su sabor. Solo el sabor de la seta, sin la tierra, sin nada, y con pequeñas modificaciones de cocción. Y, por ejemplo, pues la carretilla va muy bien con manzanilla. Aquí tenemos el perrichico, que funciona muy bien con los olorosos. Tiene unas notas de harina blanca muy interesantes y un tacto seco, astringente. Esa parte astringente y tánica del perrichico funciona muy bien con la glicerina del oloroso. También he hecho un trabajo con las algas y en este caso he estado probando muchas algas y algunas de estas las combinamos y las utilizamos en el restaurante. Aquí veis pues distintas algas en las que he hecho degustaciones, tanto en crudo como en hervido, de todas las algas que podamos encontrar en nuestro litoral, desde el norte al sur y al este y oeste de España. Aquí veis en crudo un ramallo de mar, bien con un fino mantecoso, y de hervida también. Aquí veis la idea de las texturas, cómo hacen cambiar la idea de la intensidad de la salinidad, de un espagueti de mar, de una manzanilla pasada cuando está cruda a hervida con un fino maduro. Esta que es la nodosium, que es muy interesante, funciona muy bien con un amontillado. Lechuga de mar, que es buenísima textura y que parece una celga, muy bien con la manzanilla. El fucus muy bien con un oloroso joven. Es realmente una textura entre viscosa y glicérica muy interesante la de alga, que funciona muy bien con esa idea de un oloroso joven que tenga un buen terruño, que sea como un oloroso hacia fino. Alga carnosa. En este caso, la textura cambia completamente si es cruda o hervida. Si es cruda, requiere mucha más masticación. Hay también elementos más cargados de oxidación. De ahí veis ese tono rojizo con un amontillado. Cuando está hervida pierde esa parte del hierro y va hacia la manzanilla fresca y joven. Aquí la alga jubata hace lo mismo con menos intensidad. Fino maduro manzanilla. El alginato funciona muy bien con amontillado. Bien, iríamos pasando. Aquí vemos ya la idea de los umamis, cómo empiezan a salir, con evidentemente la alga kombu, la nori, la kombu de azúcar, pero aquí veis la dilsea, que es fantástica también, con esa suma de umami, glicerina, sal, color rojizo con un joven oloroso de añada. La kombu, que necesita esa glicerina para expandir, porque tiene muchísima potencia, antes lo hemos visto analizado. Kombu de azúcar, wakame, etcétera, etcétera. También lo he hecho con hierbas.
de nuestro entorno, de las 400 plantas que tengo en mi territorio a 50 kilómetros de la redonda, que hemos estado estudiando los últimos 8 años, ahí que recolectamos 2 veces a la semana, pues aquí hay 2 que para mí van muy bien con los vinos de Jerez y que combinan muy bien. Utilizamos pues para elementos que tienen somas de frutos secos, como es la ajedrea, y aquí también el arrayán, que llamamos nosotros murtra. La cocina del Jerez, esto es lo que yo estoy utilizando en casa y que sería como una posibilidad de hacer en las cocinas de los restaurantes. Utilizar la albariza como suelo para poder hacer destilación hidrosoluble, hojas de palomino secada y luego frita en tempura, salmuera o en encurtida, salmuera para hacer como rellenos o encurtida, el caviar de racimo, que es como el momento en que está ahora la uva, que está como si fueran guisantes, no, perdón, cuando está haciendo el cuajo. Guisantes de uva es este que ya está en forma de guisante, uvas de temporada, en palomino, en verde, para hacer verjús, en vendimia, en asoleo, o bien uvas calcificadas con caolín, uvas con carbónico endógeno y exógeno. Esto quiere decir utilizar, en el momento que tienen fase prefermentativa, te puedes encontrar que hay uvas que tienen gas dentro, se está haciendo el vino dentro de la uva y es un momento muy mágico. Destilación de los ollejos, masa madre para pan, con la pepita, hacerlas tostadas, son muy buenas, como si fueran sésamo, aceites de pepita de uva. También compuestos del vino, del velo, tartratos, las lías, la madera, también tanino líquido, también se puede utilizar el tanino líquido de roble, comestible, virutas de madera. También, pero esto lo encontramos en Argentina, madera comestible. Y aquí veis aplicaciones tradicionales que se han hecho siempre. Gelatina, flambeado, granizado, saballón, reducción, maceración, merengue, también azúcar candy. En este caso lo hacemos con un aguardiente, que es el que os he dejado un botecito pequeñito para que probéis. Hay una gota, como veis hasta ahora, una gota solo para que os aromatice. Es un aguardiente hecho de vino Pedro Jiménez. Cuando queráis lo probáis. Estas piedras candy pueden ser piedras de suelo de albariza. Así es, una gota. Y tenéis un aguardiente hecho de Pedro Jiménez, de vino Pedro Jiménez. No se puede probar, no se ha hecho, yo no sé que se haya hecho alguna vez. Se hacen normalmente aguardientes de la uva para hacer una crianza y envejecerlo en barricas de Pedro Jiménez. Lo que yo he hecho es hacer un destilado de Pedro Jiménez vino envejecido, que tiene el color claro, lágrima, transparente, pero tiene la capacidad de poder mostrar el recuerdo de un vino que todos tenemos en mente, en el que hay ese Pedro Jiménez también en el paladar. Con las nuevas tendencias, vanguardia materialista en la cocina del vino, nuevas tendencias, pues algunos de los métodos aquí. Aquí veis deshidratadora, uvas secadas, un merengue seco de oloroso. Con el rotabal, esta extracción hidrosoluble de un destilado de tierra de albariza, pero también en este proyecto que llamamos Ars Natura Líquida, en el que estoy haciendo destilado de lías finas de muchos vinos de distintos lugares de España, pues en este caso también esto es, concretamente es un destilado de Pedro Jiménez. Ars Natura Líquida es el nombre con el que desarrollo pues ahora ya más de 50 aguardientes y licores hechos en casa, también bebidas fermentadas. Destilado de vino Pedro Jiménez, lo habéis visto. También otro fenómeno interesante para el futuro será el trabajo con altas presiones. Es algo interesante para poder vender mostos conservados con tiempo de caducidad largo de zonas concretas. Tomarte un zumo de uva de una zona vinícola puede ser algo en el futuro muy interesante. También la idea de poder hacer vinos sin sulfitos, sin protección, pero con alta presión. También es algo que puede ser muy interesante. De momento está en el mundo de la gran industria alimentaria. Hemos trabajado también desde el Selle con altas presiones para erradicar el norovirus de las ostras y es algo realmente interesante. Alambique, también tenemos alambiques, 4, destilamos lías de vino, centrifugador de aromas, absolutos aromáticos, liofilizadora, en este caso para hacer rillones al jerez,
rellones al jerez, a pasarlos por un puré, un tamiz y convertirlos en un bocadillo, como recuerda de los desayunos que hacíamos en Can Roca, con todo el sabor, sin perder ninguna molécula aromática de esa combinación. Nitrógeno para hacer sorbetes al minuto de vinos. Vacío, osmotización, en este caso es poder hacer una impregnación de vino de manzanilla en una manzana con unas gotas de una emulsión de una mayonesa de aceituna manzanilla. Manzanilla, manzana, manzanilla. La botella es una botella de Jerez. Estamos trabajando también con el reciclaje de las botellas y también de las botellas del vino de Jerez. Y aquí lo que tenéis es una botella de 3 octavos de Jerez, trabajada en el taller, en el que le damos una nueva vida a las botellas vacías. También una osmotización, en este caso, de un níspero, pero en este caso con oloroso. Impregnación durante 12 horas del vino en ese níspero y te tomas un níspero súper refrescante con matices muy interesantes en el que le añadimos también el ácido benzoico que hay en la semilla del níspero, ¿no? Y esa familia que va muy bien con otras combinaciones en las que el jerez funciona muy bien, que es el ácido benzoico. Lo encontramos también en la semilla del albaricoque, de la cereza, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, vais viendo que se van observando distintas combinaciones de distintas técnicas, la perfumecocción que conocéis, que hemos hecho en casa y que sirve para poder hacer una cocina al minuto delante del cliente con unas rocas incandescentes, calientes en esa base, lo presentamos delante y luego con esa perfumecocción se cuece en el que están los 3 hermanos. Pipas de humo de virutas de barrica, la pacojet para hacer polvo de vino de Jerez helado, efecto Venturi, que es como romper las partículas aromáticas a presión y tener como un recipiente, como si fuera un pequeño recipiente con presión, romper esas moléculas y que pueda ambientar una sala. En este caso también lo hemos estado haciendo y es muy interesante aromatizar pues, al aroma de un amontillado, por ejemplo, ¿no? También la jeringa de microlitro, que es también una nueva tendencia que nos permite pues, poder hacer, en este caso en hojas crasas, hacer raviolis de vino. Y aquí tenemos, pues, esto es una botella, en este caso es una botella de un vino de manzanilla, de Alonso concretamente, cortada, pulida, y luego una hoja crasa rellena y queda como un ravioli y ahí hay vino, un vino fino. Aquí hay una yema de huevo, añadiendo en este caso unas gotas de un cream. Pues la yema, inyectar, así como Eneco Hacha hace con la trufa, pues en lugar de la trufa que hace Eneco, pues ponerle un vino de Jerez. Y tienes una yema al vino de Jerez espléndida. Gelificantes. Los gelificantes que utilizamos en casa, pues aquí hay varias opciones. Gelificante, el agar-agar como gelatina caliente, ahí tenemos que subir el vino a 85 grados. Hay algunos que lo permiten absolutamente, como sabéis. De hecho, tradicionalmente siempre se ha cocinado el vino en el fuego. Cuando hacemos ragús, estofados, cocina, flambeados, etcétera, pues bien, pues aquí hacer una gelatina caliente es posible. Alginatos, la esterificación que introdujo de la industria americana Ferran Adrià, de la esterificación convertida aquí en una esfera, pero lo que me interesa es esa esfera más deshidratación, porque a veces la película puede mostrarse de una manera muy evidente y la gracia de la deshidratación es que pierdes esa idea elástica y la conviertes en rugosa y seca, pero con una textura realmente muy fundida con la idea de la uva pasa. De manera que puedes conseguir tener una uva pasa de un vino. Con la chantana tienes la posibilidad de hacer una gelificación de un vino, una salsa sin calentar. Esta es la gracia de la chantana. Inconveniente, una cierta viscosidad. Con el Ultratex tienes la posibilidad de hacer esa misma operación de una salsa de vino sin calentar y en este caso sin elementos que recuerden al mucílago. Maltodextrina nos permite poder hacer con aceites de uva, con aceites de ajo, arenas de albariza, por ejemplo, como este que es un plato con una salsa de anémonas, con manzana. Intenta acercarse a esa idea de una manzanilla con intensidad pasada, pero ahí la albariza no deja de ser un aceite de uva texturizado. O este aceite de ajos confitados para hacer una idea de que la creatividad viene también de un paisaje, una perfumecocción del langostino y acompañado con ese malto
hecha con un aceite de ajos confitados, con matices de almendra, rúcula, salicornia, etc. La capa, también otro gelificante que nos permite cubrir, en este caso, un vino, cubrir en caliente en un momento un producto concreto. En este caso es una ostra, que veis una capa alrededor, es una capa de vino, de palo cortado, jugando con una sopa fría, una caliente, una de ajo blanco fría, una de ajo negro caliente y combinando en ese acercamiento al yin yang. La impregnación nos permite hacer un bombón de Bristol Cream, en este caso es un cream con avellanas, naranja, todos los parámetros aromáticos que pueden funcionar bien con los vinos de amontillado y con las sensaciones dulces, incorporando en este caso un parfait de pichón. También la impregnación externa de un vino, poder hacer fresitas con un vino de moscatel o de un Pedro Jiménez joven o de un cream. Y la dinámica de los maridajes en casa. La idea es de poder acercar a esa combinación de cómo lo hago, buscando esa idea de parámetros sobre si el plato es líquido, es seco, es un plato concentrado. Y aquí veis pues combinaciones hacia un plato líquido, un vino con sabor, con contundencia y sequedad, un plato seco, un vino ligero. Aquí veis combinaciones, arroz seco de galeras con manzanilla fresca, un plato concentrado, pues esta parte evidente de vino con volumen, con glicerina, con vejez, rabo de toro oloroso. Cosas que hago en casa, pues un plato sin vino. Hay platos que no necesitan vino porque ya está incorporado y en este caso lo veis, con una ostra, con las barbas de la ostra hacemos una salsa y con la caramelización del vino hacemos como una cuchara simbolizando los tres hermanos en un plato. Un plato, un vino y en este caso la idea de una armonía integral, de un almuerzo en vendimia. Un plato, dos vinos, el juego sobre la gamba en el que es muy distinta la cola de la cabeza y en este caso la cola puede ir con una manzanilla y la cabeza con un amontillado. O incluso también con tres, si jugamos también con más contundencia de la cola, una crema terciopelada y una salsa muy concentrada. La combinación de temperaturas para mí también es muy importante y en el sellé utilizo esta parte de poder hacer incluso un helado de jengibre, acompañarlo con un vino muy caliente. Dirías, es imposible, el vino de moscatel dulce se toma siempre muy frío, porque si no es muy empalagoso. Depende contra quién estés jugando. Si lo estás haciendo contra un helado de jengibre, probablemente necesitas que el helado de jengibre sea un poco menos frío, el vino un poco más caliente, para que pase algo muy mágico, que es la suma del terpenol del moscatel con el gingerol del jengibre, en sentidos térmicos de ese nervio que se conecta y hace un maridaje elevado, no tanto de estructura en boca, sino de elevación en la parte aromática. También esa parte de poder acercar la temperatura de blancos con más temperatura y quería reforzar la idea del último en el que intento mostrar en un póster de albaricoque cómo a veces nos interesa buscar la acidez y a veces nos interesa buscar el aroma de un vino. Un moscatel del Mediterráneo o un moscatel de aquí buscaré que sea muy frío para acentuar la sensación de frescura y acidez. Para un vino del norte de Europa lo que buscaré es temperatura más elevada porque acidez le sobra y quiero reforzar la parte aromática. Los maridajes pueden ser integrales, en este caso todo a partir de una idea de un desayuno en vendimia en Jerez. Sardinas, uvas, el pan, levadura, la flor, el romero, esa parte del trigo verde en un mismo plato, costumbristas, de caracoles al hinojo, en este caso con conejo de monte, de campo. La idea del servicio, para dar una idea sobre qué utilizo, pues a veces hago maridajes en los que creo que es interesante poner el vino mucho antes que el plato. ¿Y por qué? Porque a veces el vino tiene mucho que decir. A veces el vino requiere su tiempo, su espacio. Muchas veces en casa nos permitimos pedir a la cocina que se pare, porque hay momentos en que el vino necesita ese espacio. A veces vamos en una fricción, una rotación, una dinámica en la que no hay tiempo para nada. No somos capaces de sentir tantas cosas a la vez. Nos cuentan que necesitamos relatos. Y en algunos de esos relatos también es importante que se dé un espacio al vino. Algunos no, algunos son mucho más complejos, más complicados. En cualquier caso, para mí hay una parte interesante de acercamiento a pararte a pensar qué y cuándo puede servir un vino.
planteamientos de 3 vinos, en este caso porque trabajábamos con un tempeto de judías del Ganchet, de judías blancas, acompañando con 3 vinos con 3 intensidades distintas en 1, 2 y 4 semanas de fermentación de una judía blanca, con una caballa y una salsa hecha con judía al pil pil. Estas son las copas que utilizo en el sello de Can Roca para los vinos de Jerez. Tengo unas 25 copas distintas y veis que las dimensiones, los tamaños también son distintos, porque creo que uno de los grandes retos para los restaurantes es pensar que las copas de Jerez no tienen que ser todas de la misma medida y tenemos que poder incluso en las cartas ofrecer con distintas modalidades y distintos estilos. Veis que también hay copas distintas, incluso algún botecito de goteo también. Este es un juego para poder mostrar esa diversidad. También necesitamos a veces golpes de atención. En una rutina, la que podemos hacer en casa, quien se deja maltratar le damos hasta 14 vinos en un menú. Santa libertad, pueden tomarse uno o nada. Pero me parece que es muy interesante buscar copas distintas que tengan sentido, pero luego también tengan la oportunidad de acercarnos a poder comprender que el efecto sorpresa de cada copa también hace que tengas una atención distinta en cada momento. Esta es una parte de la génesis del gusto que intento hacer. Tengo como un aperitivo en el CD ahora que en la mayoría de mesas estoy haciendo una secuencia del Jerez y es como hacer un acercamiento a esa idea de un menú, un micromenú en los aperitivos, en los que empiezo con una hoja en tempura con uvas y almendra tierna en este momento, con destilado de albariza de la Canariera, el caviar vegetal, estamos encurtiendo ahora, los trajeron mi hermano la semana pasada, la manzanilla verde, la olivada, que funciona muy bien con las manzanillas pasadas, en este caso me permito llevarlo en Dama Juan a la mesa. Ese efecto de la sepia, la brutesca, con riñones y sepia, riñones al Jerez. La parpatana también es un elemento muy interesante para poder mostrar la combinación con naranja y oloroso la potencia de los picantes térmicos de un ravioli de callos con oloroso envejecido y también esta oportunidad de poder dar en gotas un vino de 1805 que tengo la suerte de que desde González Vías, Antonio Flores, me permite acercarme a poder explicar el vino de Jerez desde los extremos más insultantes, incisivos, al límite de sufrir casi en el beber, de poderlo hacer con un salsific que se ha cocido en un caldo de tendones, buscando toda esa carga proteínica, esa contundencia sabrosa, pastosa, realmente viscosa, y concentrado en 3 mundos, en 3 campos de juego. La izquierda, la parte de la alga, del yodo, de la mar, del efecto más salino posible. En el centro, la parte más cáustica de espinas que se pegan al final del paladar, de esa idea de la memoria de vinos que se estampa en el vientre de esas botas, reducidos a una esencia, en este caso de cacao, de regaliz, es un mole pueblano con regaliz y café, y el último que intenta simbolizar la idea de la nostalgia, del volver a la patria, de volver al sentido del dolor, de la raíz, del nacer, vinculado a la idea de la savia, de la contundencia, de la vinculación con la luz, la luminosidad que con la savia cuaja el fruto y convierte el fruto en vino y que retorna a la raíz. Del ejemplo de que hay vinos que no mueren, que se reinventan y que recomponen otra vez esa estructura desde la parte en la que van del amarillo pálido al oscuro y del oscuro de ese negro yodo convierte otra vez hacia las notas verdes, volviendo otra vez hacia la tierra. La contundencia más salvaje, la contundencia más abrasiva, la contundencia más incisiva, vinculada a luego poder dar en la mano una gota de ese vino, para que ese vino entre en tu piel y, en definitiva, que puedas besar la historia de un vino de 1805. Con el atún podríamos hacer lo mismo y, en este caso, trabajar todas las partes del atún, resumiendo los lomos más secos, vinos más glicéricos, las partes más grasas, vinos cargados de crianza biológica y reducción excesiva, pero apasionante, del envejecimiento, ¿no? Ideas sobre el Jerez, posibles incorporaciones de sinergias aromáticas, ahí no voy a entrar porque sé que está Chartier por la tarde.
Y platos que estamos haciendo ahora con vinos de Jerez, bombones, estamos haciendo con amontillado. La gracia de los bombones de casa es que no hay manteca de cacao, es directa, chocolate puro de origen concreto, en este caso es de Piura, de cacao blanco con fermentación acidulada y en este caso acompañado de alga, bombón con alga, con un amontillado y dentro tiene amontillado. Un mar y montaña vegetal, funciona muy bien con los vinos de Jerez. Todo esto son los platos actuales del restaurante que funcionan y servimos con crianzas biológicas la mayoría de vinos de Jerez. También un plato con flores encurtidas, donde el Jerez es el rey. También con pino y resina de pino, donde los balsámicos también funcionan muy bien con los finos. Esa idea de poder dar goteo. En definitiva, un mundo apasionante del Jerez, pero también un mundo apasionante desde la sala. Y desde aquí quiero enseñaros también esta parte de no renunciar cuando tengo la oportunidad de reivindicar, de dar a conocer que los camareros nos lo pasamos muy bien, que los camareros tenemos una profesión maravillosa, que tenemos mucha capacidad todavía para generar conocimiento, para seguir creciendo, que desde la sala tenemos cosas que decir. Cuantificado, esto es el restaurante, es verdad, hay unas 200 referencias de vinos de Jerez, utilizo 45 copas distintas, 25 para los vinos de Jerez, 750 copas servimos cada servicio y mi equipo maravilloso, somos 25 personas en el restaurante dedicadas a atender, a cuidar, a querer, a servir. Yo digo que cocinar es amar y servir es cuidar. Este es mi equipo, esta es una parte importante del tiempo en el que compartimos nuestra pasión, nuestra capacidad de interpretación de que cada mesa es distinta. Sabéis, dice Heráclito, que no te bañarás nunca en la misma agua cuando te bañas en un río, porque el río no tendrá la misma agua y tú tampoco serás el mismo cuando vayas a servir. A bañarte, pues yo digo, nosotros también sabemos que una mesa puede ser como muy repetitiva. Dice, no, el servicio es muy rutinario. No, cada mesa es distinta porque los comensales son distintos y cada mesa es distinta porque yo cada día soy distinto. Y en el arte de la repetición está la belleza. En muchos parámetros la repetición nos permite cuajar una plenitud de vida. Con la repetición hacemos los amigos. Con la repetición conocemos y ganamos destreza. Con la repetición ganamos en habilidad. María y Enrique, María está estudiando baile de Jerez. Hoy creo que está en clase de baile aquí en Jerez. Inteligencia kinestésica. Saber que todas las personas de nuestro equipo tienen talento y saber cada uno de ellos qué talento nos pueden ofrecer. Berenguer, uno de los maîtres, sabe que cada cliente, cada camarero, cada camarera es distinta. Poder saber también que cada uno de nosotros tenemos distintas singularidades. Lo hemos hecho, tenemos en este caso estudios de nuestros camareros y camareras, de canales sensoriales, para poder saber cómo son, si tienen más capacidad auditiva, visual, olfativa, gustativa, kinestésica. Dani cuida bonsáis, pero es una metáfora, los clientes son como bonsáis. Los clientes son como una planta, hay que darles cariño. Hay que cuidarlos, hay que regarlos, hay que mimarlos, hay que contemplarlos, hay que comprenderlos. Esta parte existencial intenta simbolizar en este caso pues que el jefe lo ve todo, pero vaya, intenta verlo todo. Pero en definitiva poderos mostrar esta parte de lo que representa una empresa, de los valores que hay que tener en una sala. Yo creo que una sala, en una cocina, en una empresa y probablemente también en la vida, pero esta parte de honestidad, de aprendizaje, de tolerancia, de comunicación, de respeto y sobre todo también elementos de superación. Hay que saber que tenemos que seguir creciendo, superándonos, porque el éxito puede crear inmovilismo, la sensación de reconocimiento puede embaucar excesivamente y hay que saber que no sabemos nada. Me decía Carlos, no me has visto cuando estaba explicando el vino. Digo, no, es que tienes que ser tú, que lo expliques de tu manera. Yo no quiero que tú expliques como yo lo explico. Que cada uno lo explique a su manera, que cada uno sea distinto, que cada uno exprese de su manera. Y la normalidad como norma, no totalitarismo, sino gestión de la diversidad.
Y si en un restaurante hay que observar entre copas, observar los silencios, observar que hay veces que un silencio dice muchísimo más que muchas palabras, desde la discreción, desde la observación. Comprender también que hoy tenemos clientes internos. El equipo de sala es más importante que nunca. Hay que cuidarlo. Clientes internos que van a cuidar a clientes externos. Estar cerca de los estudios de antropología, saber que tenemos más de 45 músculos en la cara con más de 5.000 expresiones distintas y que cada una de ellas nos puede dar muchísima información de qué tenemos delante, de a quién estamos tratando y qué está pasando en ese momento. Trabajamos con antropólogos, con Joel Candó, número 1 en antropología. Entendemos que hoy la sala también puede hablar de tú a tú con neurociencia, con canales sensoriales, con ciencia sensorial, con antropología sensorial, comprender que no va a ser lo mismo atender a un nórdico que a alguien de nuestra tierra, poder comprender que los matices y el umbral de percepción de la acidez será distinto. También la idea de la calidez y del enfrentamiento de la cordialidad será distinto con un japonés que con un siciliano. En definitiva, revolución y evolución también está en la sala. La cocina ha hecho un avance extraordinario en descontextualización de costumbres, de herramientas, de técnicas de otros países llevados a otros lugares. En la sala hoy hay una posibilidad maravillosa de poder hacer esa misma revolución, pero con un mundo fascinante en el que podemos hacer la cocina, el líquido, pero también aportar en utensilios, en copas, en recipientes, en botellas recicladas, en hacer esencias, en aguardientes de vinos concretos, desalcoholizar vinos también, ¿por qué no? Pero en definitiva, sobre todo, poder jugar y en este caso, pues también poder gestionar las emociones. Estamos en un lugar, un restaurante, donde se cobija calidez, donde hay una capacidad de fraternalizar como en pocos lugares en el mundo y en este caso desde el SEDE Can Roca intentamos hacer esa apuesta por cuidar, por sentir que hoy, más que nunca, la revolución es humanista, la revolución está vinculada a la idea de cuidar, de que la gente sobre todo quiere ser escuchada, cuidada, querida y que cuando estamos sirviendo también estamos dando una parte de nosotros, ¿no? Esta es nuestra intención, poder mostrar y poder compartir esta pasión por este mundo fascinante en el que sabemos que estamos solo en el inicio, en el que con esa combinación de esfuerzo, sacrificio, perseverancia, discreción, porque tenemos que gestionar la vanidad, sobre todo los sommeliers, la nuestra, tenemos que gestionar nuestra vanidad, pero saber que la gente quiere ser escuchada, no aleccionada, comprender, hacerlo con matices, con una cierta discreción y sabiendo que podemos aportar desde esa correspondencia aromática, desde esa singularidad gustativa, un mundo interesante de aportación sobre la simplicidad, sobre el talento y, en definitiva, también sobre esta parte de talento y de gestión de las emociones en la que cada uno de nosotros puede dar mucho de sí, ¿no? En definitiva, muchísimas gracias. Encantados de estar otra vez con vosotros y que hayáis disfrutado como mínimo de esa idea de que detrás del Jerez hay mucho por desglosar y mucho por glosar.